importante. No con esto yo quiero decir que la civilización egipcia, ¿no es cierto?, ni la mesopotámica, ni la china, ni la india, ni la japonesa, ¿verdad?, no fueran importantes, no fueran valiosas. Sin duda que lo fueron. Lo que pasa es que nosotros, en nuestra cultura cristiana occidental, si tomamos los elementos fundacionales de la cultura griega y la cultura romana, son mucho más los aspectos que tenemos, ¿verdad?, en nuestro idioma, en nuestro día a día, de estas dos civilizaciones. El derecho romano, por ejemplo, es la base del derecho de la justicia actual. Ya la democracia, nacida en Atenas, como lo dije en su oportunidad, ¿verdad?, es también el modelo hoy día que se aplica prácticamente en gran parte del mundo, casi todo. Son muy pocos los países que no tienen estados democráticos. Entonces, por eso es que se le da mayor énfasis a las denominadas culturas clásicas, tanto Grecia como Roma. Ya. Civilización romana. Introducción. La civilización romana surgió en el año 753 a.C., como una comunidad pequeña cerca del paso comercial del río Tíber, de la actual Italia. Roma se convirtió en una de las potencias imperiales más exitosas de la historia. Yo diría que tal vez el momento de esplendor militar del antiguo Egipto, ¿cierto?, que también constituyó un imperio poderoso, los hititas, tal vez los asirios, pero Roma fue superior a todos ellos. Independiente del poderío de Esparta, de la misma Macedonia, que fueron también potencias militares, ¿verdad? Roma los supera ampliamente en el plano militar, al punto que en un momento dado Roma era invencible. O sea, enfrentarse a Roma era a la larga una derrota segura, incluso hasta un exterminio seguro. ¿Te das cuenta? Porque era la potencia mundial. Roma dominó desde la actual isla de Gran Bretaña, ¿verdad?, Inglaterra especialmente, hasta prácticamente el desierto de Siria, desde lo que es Francia, norte, ¿verdad?, de España, sector cercano a Suiza, después lo que fue la ex Yugoslavia, Grecia, Asia Menor, la parte norte de Argelia, de Marruecos, de Libia, de Egipto. Entonces, de verdad, el mundo europeo conocido, Roma lo llegó a dominar, ¿ya? El gobierno romano se caracterizó por un fuerte espíritu militar, lo que justifica su incesante actividad bélica. Sin embargo, logró convertirse en potencia por su capacidad estratégica para establecer alianzas. A diferencia de los griegos, que excluían a los extranjeros y sometían a los pueblos conquistados, Roma los incorporó a su sistema político-social y les otorgó la ciudadanía romana. Y ahí también, a lo mejor ya tempranamente, podemos establecer ciertas diferencias entre griegos y romanos. Los griegos eran muy celosos de conceder a los no griegos parte de los derechos de ser griego. Me explico. O sea, por ejemplo, a ver, en los Juegos Olímpicos, que se producían, ¿verdad?, cada 4 años en la ciudad de Olimpia, en homenaje a los dioses, ¿verdad?, griegos, nunca pudieron participar personas externas a Grecia. Entre otras cosas, porque se le exigía, ¿verdad?, a los participantes que reconocieran a los dioses del Olimpo. Las confederaciones griegas, estoy pensando en la confederación de Delos, liderada por Atenas, la confederación o Liga del Peloponeso, liderada por Esparta, ¿verdad?, eran alianzas militares, pero solamente de pueblos que ellos consideraban helenos o griegos, tanto de la península de los Balcanes como de sus alrededores, las colonias, ya sea en el mar Egeo, ¿verdad?, en la costa de Asia Menor, en el sur de Italia, en la llamada Magna Grecia. Entonces, en ese aspecto, los romanos fueron distintos porque fueron más pragmáticos. Cuando fueron ampliando sus dominios, convirtiéndose de monarquía en república y de república en imperio, fueron concediendo a no romanos algunos derechos, entre ellos la ciudadanía. El apóstol San Pablo, por ejemplo, que se nombra bastante, ¿verdad?, en los Hechos de los Apóstoles, ¿verdad?, y por supuesto en las cartas paulinas, él tenía ciudadanía romana, por ejemplo. Y eso, en un momento dado, él utiliza ese recurso de apelar al César, es decir, al emperador, frente a una condena de muerte que le están aplicando los judíos. Entonces, los romanos tenían ese plus, ¿ya? Fueron concediendo, no demasiado por supuesto, pero fueron concediendo ciertos derechos, entre ellos el derecho de ciudadanía a los no romanos. Bueno, a diferencia de los griegos que excluían a los extranjeros y sometían a los pueblos conquistados, Roma incorporó a su sistema político-social y, como decía recién, les otorgó la ciudadanía romana. Y ahí tenemos, ¿verdad?, otros elementos
o características propias de esta cultura, los acueductos, los puentes, ¿no es cierto? El modelo igual es griego, ciertamente es griego. Parte, por ejemplo, de las columnas, de los frontis, de los edificios romanos, tomaron elementos de Grecia, pero también le dieron su impronta. Recuerden que el pueblo griego fundamentalmente era un pueblo, una civilización que apuntaba hacia lo estético, entre otras cosas, ¿verdad? En cambio, el pueblo romano era más bien pragmático. Por eso es que, de todas maneras, a pesar de su debilidad política, los griegos tuvieron un peldaño bastante más arriba, o varios peldaños más arriba, cultural e intelectualmente hablando, que los romanos. Bueno, la civilización romana surgió tras un periodo de cientos de años. En el siglo VIII, Roma era un lugar de paso y sus primeros pobladores venían de los montes albanos y sabinos. Los vecinos etruscos tomaron el poder durante varios años, hasta que fueron derrocados por los romanos, quienes se consagraron al conformar la República de Roma. Continuaron expandiendo su poder en la región hasta convertirse finalmente en un imperio, ¿ya? Bueno, de hecho, por ejemplo, Roma parte como un pueblo de pastores. Roma, desde el punto de vista histórico, fue fundada por una tribu, ¿verdad?, de origen indoeuropeo, llamados los latinos, ¿verdad?, que fueron dominando poco a poco las 7 colinas que estaban a orillas del río Tíber. Las 7 colinas, ¿verdad?, que fueron... Hoy día, por ejemplo, la gente que tiene la fortuna de ir a Roma, prácticamente no existen, porque el suelo se ha ido nivelando, ¿verdad?, y ya no se sabe exactamente dónde estaban las 7 colinas, pero existieron. Incluso los nombres, algunos de ellos se mantienen hasta el día de hoy, ¿verdad? Capitolio, Celio, Quirinal, Viminal, ¿verdad?, Esquilino, Palatino, Aventino, ¿ya? Las 7 colinas de Roma. Entonces los latinos se fueron haciendo fuertes en esas colinas y formando el núcleo de la futura ciudad. Ahora, hay una leyenda que le da una connotación mitológica a la fundación de Roma. Según cuenta la leyenda, Roma fue fundada por los gemelos Rómulo y Remo en el año 753 a.C., quienes fueron abandonados por su padre en una cesta en el río Tíber, pero una loba los rescató. ¿Ya? Llegada la adultez, los hermanos estaban por fundar una nueva ciudad, pero fue entonces que se pelearon. Rómulo mató a Remo y se convirtió en el primer rey de la región. La bautizó Roma en honor a su nombre, ¿verdad? Claro, porque a Rómulo y Remo, cuando nacen, ¿no es cierto?, su madre era la princesa Rea Silvia, que había sido seducida por el dios Marte, ¿verdad? Ella era sobrina del rey de la región. Y a este rey se le vaticina que sus sobrinos lo iban a destronar cuando fueran adultos, le iban a quitar el poder. Entonces ordena matarlos. Y como suele suceder en muchas leyendas afines, el encargado, el soldado, el servidor que le dijeron mata a estos bebés, no lo hace. Le da como una suerte así como de remordimiento, ¿verdad? Al verlo, se dice que eran bebés muy bellos, pero y decide tomarlo y colocarlo en un cesto, una canasta, y depositarlo en las aguas del río Tíber. Quiso la fortuna, ¿verdad?, que la corriente del río lanza al canasto hacia la orilla. Ya, y ellos niños salen, ¿verdad? Y justo ese instante una loba, que dice la leyenda que había perdido a sus lobernos, estaba bebiendo agua del río y los bebés, ¿verdad?, succionan la leche de sus tetillas a la loba. Después unos pastores los encuentran y crecen con ellos. Cuando ya son hombres, ¿verdad?, con el nombre ya de Rómulo y Remo, ¿verdad?, el dios Marte se le aparece y se identifica como su padre, ¿verdad?, y más encima les recomienda o les encomienda la misión de justamente destronar a este rey. Ascanio, a veces se llama. Bueno, estas cosas que hacen, ¿no es cierto?, organizan a los latinos, se enfrentan a las tropas del rey y lo exilian. Y Rómulo, como era el hermano mayor, ¿verdad?, porque ustedes saben que siempre dentro, aunque sean gemelos, ¿verdad?, existe uno de los el mayor, ¿no?, ¿verdad? Él asume el cargo de rey. Y él establece con un arado, ¿verdad?, o un asadón, en el suelo un perímetro. Y proclama solemnemente que nadie puede atravesar ese perímetro sin su autorización, dice la leyenda. Bueno, Remo, para un poco burlarse, ¿verdad?, de esta azota de autoridad de su hermano, salta al perímetro, sin la autorización de su hermano.
y el Rómulo, enfurecido, ¿verdad?, por esta desobediencia, toma el mismo asadón y mata a su hermano. Bueno, esta es leyenda, por supuesto, porque no se podría entender cómo por una cosa así un hermano mata a su otro hermano, ¿verdad? Bueno, pero en el fondo esta leyenda pretende sentar las bases que ningún pueblo extranjero puede o podía, ¿verdad?, soñar siquiera invadir territorio sagrado de Roma. Ese es más o menos el sentido de la leyenda de Rómulo y Remo, ¿ya? Una serie de reyes de origen sabino, latino y etrusco conforman las civilizaciones italianas anteriores a los romanos. Siguieron la sucesión para el cargo de rey, sin respetar la herencia del linaje, sino que eran elegidos por un senado, ¿ya? Por un senado. Los reyes iniciales de Roma, cuando en la etapa de la monarquía, ¿verdad?, no eran reyes de origen hereditario, ¿ya? Eran elegidos, ¿no? Increíble, pero por una institución que va a traspasar las 3 etapas de la historia política de Roma, el Senado romano, ¿no es cierto? El Senado va a estar presente en la monarquía, en la república, donde va a tener la mayoría de las funciones, ¿verdad?, y también en el imperio, donde va a perder muchas de sus funciones, pero se va a mantener como un elemento tradicional. Los historiadores reconocen 3 etapas en el desarrollo del gobierno romano. La época de la República de Roma fue uno de los periodos más significativos de la historia de la civilización, que logró afianzarla como potencia dominante y más tarde consolidarse como un imperio, ¿ya? El imperio romano. Las 3 etapas fueron la monarquía, ¿ya?, desde el año, o del siglo, mejor dicho, octavo antes de Cristo al siglo sexto antes de Cristo. Fue un periodo de gran influencia etrusca, del cual surgió el nuevo Estado romano y un sistema político que dio paso a la República. Durante este periodo ejercieron el poder los reyes romanos y los etruscos, ¿ya? Hubo 3 reyes latinos y 3 reyes etruscos, hasta que, ¿verdad?, el último de esos reyes, Tarquino el llamado el soberbio, ¿verdad?, que convirtió su reinado prácticamente en una tiranía, ¿verdad?, fue expulsado de la ciudad por los latinos, por la aristocracia latina, encabezada por Cayo Junio Bruto. ¿Ya? Cayo Junio Bruto. De hecho, el hijo mayor de Tarquino, había violado, ¿sí?, abusado sexualmente de la hermana de Cayo Junio Bruto. Y ella se quita la vida y antes de morir en su agonía le hace jurar a su hermano que por su sangre vengue esta atroz, ¿verdad?, instancia, ¿verdad?, que le infligieron a ella. Entonces cuentan de que Cayo Junio, ¿cierto?, frente al cadáver de su hermana, toma un puñal o una espada, ¿verdad?, la unta en la sangre de su hermana y le dice: hermana, por tu sangre te juro que voy a expulsar, ¿no?, voy a luchar por expulsar a los etruscos. Cosa que hace le tiende como una trampa a los reyes etruscos, ¿verdad?, una suerte así como de velada, una suerte así como de fiesta. Lo reducen varios jóvenes latinos, encabezados por Cayo Junio Bruto, y los expulsan de la ciudad. Y ahí empieza la República Romana, ¿cierto?, en el siglo VI antes de Cristo, y se extiende hasta el siglo I después de Cristo. Comenzó la expansión acompañada de un periodo de grandes luchas y conquistas, como las guerras púnicas, que tuvieron lugar en Roma y en Cartago, entre 264 a.C. y 146 a.C., ¿ya? Roma triunfó en la última batalla y se convirtió en la primera potencia del Mediterráneo, bajo el liderazgo de Julio César, a quienes muchos llamaban dictador. Ya, aquí un tema bien importante de aclarar, ¿eh? En Roma, la dictadura era una institución legal en sus comienzos, legal, ¿ya? En caso, por ejemplo, de peligro externo, de una guerra, por ejemplo, peligrosa, como fue el caso de Cartago, ¿verdad?, el Senado romano le entregaba todos los poderes públicos a una persona que tenía en sus manos, ¿verdad?, la autoridad civil y militar, y política, incluso jurídica de Roma. O sea, es lo que hoy día entendemos como un dictador. Pero ojo, tenía un plazo, hasta 6 meses. Pasado esos 6 meses, ¿verdad?, tenía que entregarle el cargo. De hecho, hubo un ejemplo, ¿verdad?, de un dictador de sentido cívico, Marco Porcio Cincinato, ¿no es cierto?, que él fue nombrado dictador. Suena raro, ¿eh?, como nombrado dictador. Bueno, insisto, en la institución de la Roma antigua. Y cuando él vence a los enemigos de Roma, al día siguiente entrega el poder, ¿verdad?, y se devuelve al campo donde él venía, porque era agricultor. Entonces, ahora, con el tiempo, algunos de estos dictadores
que eran legales en su inicio, ¿verdad? Repito, la dictadura del dictador era una institución legal, se empezaron a comportar como lo que hoy día entendemos por dictadura, con atropello de derechos humanos, injusticia, corrupción, un gobierno ominoso, ¿no es cierto? Y por eso la palabra dictadura hoy día se le da la connotación de un gobierno ilegal, un gobierno que llega al poder por la fuerza, ¿no es cierto?, que no respeta la libertad de las personas y menos la democracia, ¿ya? Pero originalmente, repito, la dictadura era una institución legal en Roma, que se entregaba los máximos poderes a una autoridad, ¿cierto?, pero con un objetivo y un plazo específico. Pasado ese objetivo, o logrado ese objetivo, y pasado el plazo, tenía que devolver el poder, ¿ya? Bueno, de hecho, en ese contexto que estamos hablando ahí, surge el liderazgo de Julio César, ¿verdad? El primer dictador, ¿verdad? Y después se hizo nombrar por el Senado dictador vitalicio. Entonces, por eso ahí ya tenemos, ¿verdad?, el perfil de lo que hoy día entendemos por dictadura. Julio César muere en una confabulación de senadores, ¿verdad?, que lo apuñalan en pleno Senado romano, ¿verdad? Se empezaron a dar cuenta que a pesar de mantener las formas republicanas, Julio César poco a poco había ido ahogando a la república y todo el poder ya estaba en sus manos, apoyado por el ejército, porque también no podemos pensar, ¿verdad?, que una autoridad con tanto, ¿cierto?, atribuciones no tenía o no descansaba de la fuerza militar, ¿cierto? Y es increíble, de verdad, esto es unos casos más como paradójicos de la historia de Roma, digamos. A pesar de todo el poder político y militar que tenía Julio César, él cayó en una emboscada que le hicieron en el Senado romano, y más encima por civiles. Eso es lo que me cuesta sopesarlo un poco, ¿verdad? De hecho, por ejemplo, Julio César, el tema del calendario él lo modificó, ¿verdad? El calendario juliano, que lleva su nombre por Julio César, ¿no es cierto?, que se mantuvo muchos años, hasta la Edad Media, cuando el Papa Gregorio Magno lo modificó, lo cambia. Embelleció la ciudad. En general, Julio César era popular, era un tipo muy popular, y además que sus soldados, el ejército, lo vitoreaba como un héroe, porque peleó, ¿no es cierto?, codo a codo con ellos en las batallas, ¿se dan cuenta? Entonces eso lo hizo ser un tipo muy popular. Pero la aristocracia romana, ¿verdad?, que había perdido el poder efectivo a manos de Julio César, se la tenía jurada, como se llama acá, ¿ya? Y le hacen una emboscada, ¿cierto?, con el pretexto, ¿verdad?, de preguntarle alguna cosa de gobierno, ¿verdad?, y lo encierran en el Senado, y él llegó solo. Se dice que hasta el último instante Marco Antonio, su lugarteniente, ¿verdad?, iba con él, lo desvían a Marco Antonio, y él entra solo al Senado. En ese tiempo, cuando un senador quería pedirle audiencia al dictador vitalicio, le tenía que jalar su toga. La toga, ¿verdad?, que usaban los romanos, se le tenía que jalar un poco, tirar, un pequeño tironcito. Era la señal de pedirle audiencia. Bueno, los senadores que están en el complot, ¿verdad?, usaron esa señal como para empezar a acuchillarlo. Una cantidad de puñaladas, ¿verdad?, y muere, ¿no es cierto?, ahí, pero no, con eso no se salvó la república, ¿cierto? Los partidarios, ¿verdad?, del partido republicano, ¿cierto?, o democrático, por así decirlo, no tenían ni la organización, ni la altura, ni la experticia política de Julio César. Se desbandaron, ¿no es verdad?, y la república inevitablemente ya estaba prácticamente muerta, ¿no es cierto? De hecho, después de la muerte de Julio César, se arma otra guerra civil entre Marco Antonio, este personaje que lo acabamos de nombrar acá, y Octavio, sobrino nieto de Julio César y su heredero. Triunfó este último, ¿verdad?, y asume ahora sí ya formalmente como emperador. Julio César no fue emperador, fue dictador vitalicio. ¿Ya? Octavio, que después toma el nombre de Augusto, ¿ya?, venerado significa Augusto, él es el primer emperador de Roma, el primero. ¿Ya? Maestro. Emanuel dice, los conspiradores lo mataron, pensaron que con eso iban a mantener el estatus, cuando su muerte, al ser tan popular, condenó al antiguo régimen. Y también dice que creo que ninguno de los conspiradores y asesinos de Julio César murieron de viejos, todos fueron asesinados o se suicidaron. Gracias, Manuel, de verdad, bastante bueno tu aporte, efectivamente. Y es más, incluso no alcanzó ni vivir 2 años de vida, para la redundancia, vivir 2 años de vida, 2 años después de la muerte de Julio César, porque fueron derrotados, ¿verdad?, por
a ver, los nombres los más importantes conspiradores: Casio, Casca, ¿no es cierto? Y Bruto. Este no es el mismo Bruto que hablé delante, este otro. El otro era Cayo Junio Bruto, este es Marco Junio Bruto, que había sido hijo adoptivo de Julio César. Incluso se rumoreaba que era hijo biológico de Julio César, ¿ya? Este Bruto. Y resultó bastante lisonado al nombre porque, bueno, se cuenta, ¿no es cierto?, que la última puñalada que termina con la vida de Julio César fue la de él. También se ha señalado un tanto literariamente, ¿verdad?, que las últimas palabras de Julio César fueron tu quoque filimi, tú también hijo mío, ¿no es cierto? Bueno, la cosa está que ese grupo, ¿ya?, que también la historia lo reconoce como partido o republicano, el tiempo Roma me refiero, o senatorial, ¿verdad?, es derrotado. Lo que pasa es que posteriormente, dentro de los vencedores, que lo único que lo unía era su cercanía a Julio César, ¿verdad?, Octavio, Marco Antonio, Lépido, entre ellos, ¿verdad?, se forma otra guerra civil, de la cual gana Octavio. Así que es bien correcto lo que tú dices, Emanuel. Prácticamente ellos no tenían, digamos, muy organizada qué hacer si le iba bien el asesinato de Julio César. Una anécdota cortísima. Fíjense que en Roma se estilaba cremar a los cadáveres, ¿ya? El cadáver de Julio César fue cremado. Hicieron una pira, ¿verdad?, en medio del foro romano, con banca y silla, etc. Y el cuerpo de Julio César lo pusieron en lo alto. Y le metieron fuego y el fuego tomó el edificio. Y gran parte de ese edificio se quemó, increíble, por ante una multitud de gente, ¿verdad? O sea, el dictador, el malo de la película, resultó al final más popular que sus asesinos. Y eso fue histórico. Bueno, maestro. Agrega también, dice, hay quienes dicen que César resistió a sus asesinos hasta que se dio cuenta que entre ellos estaba Brutus. Fue a Brutus, claro. Y bueno, de hecho lo fueron debilitando, porque cuentan que Manuel, que 2 puñaladas fueron las certeras. Una de ellas le atravesó el vaso, ¿ya? Y él se desploma. Otra curiosidad: Julio César, cuando ya muere, cae a los pies de la estatua de Pompeyo, que había sido su adversario, ¿verdad?, en el primer triunvirato. Así que eso, me parece por ahí, cuando pasé a Egipto, claro, algo hablé de este romance primero que tuvo Julio César con Cleopatra, ¿verdad?, y después Marco Antonio con Cleopatra. De hecho, en la Segunda Guerra Civil, en la que enfrenta a Marco Antonio con Octavio, en la batalla que fue la decisiva de Accio, ¿verdad?, por Marco Antonio peleó la flota egipcia, que fue derrotada en esa batalla por la flota de Octavio, al mando de Agripa, ¿no es cierto? Y bueno, y finalmente ambos se suicidan. Tanto primero Marco Antonio, ¿verdad?, que se lanza con su propia espada, ¿verdad?, y se da muerte, y después Cleopatra, tradicionalmente se ha dicho que Cleopatra muere mordida por una serpiente, una cobra, ¿ya? Bueno, el periodo del imperio fue caracterizado por un gobierno autócrata. El poder recaía en una sola persona, cuyas decisiones no estaban sujetas a leyes ni mecanismos que lo regulen. Augusto fue el primer emperador de Roma, que gobernó y se autoproclamó cada año de su mandato. Logró establecer cierta paz interna, pero padeció constantes enfrentamientos fronterizos. Sin embargo, logró expandir el imperio hacia las regiones vecinas, ¿ya? Tras su muerte, en el año 14, después de Cristo, el Senado le otorgó el reconocimiento de divinidad, eso se llama apoteosis, y fue sucedido por su hijastro Tiberio, ¿ya?, que fue el emperador Augusto. De hecho, la familia de Julio César, bueno, compuesta de, bueno, él primero, ¿verdad?, después Augusto, Tiberio, después Calígula, Claudio y Nerón. De ahí termina, ¿verdad?, la dinastía de los Julianos o Claudianos, ¿no? Se le llama de 2 formas. Y de esos, yo diría que, excepto Augusto, el primero, parte del gobierno de Tiberio, un momento muy mínimo del gobierno de Calígula, el gobierno de Claudio en general, ¿verdad?, bien, y finalmente Nerón fue más bien una dinastía en decadencia. Ya los primeros sacrificados, ¿verdad?, en la arena del circo romano fue justamente esa dinastía. En el caso de Nerón llegó a su grado máximo, ¿verdad? El tema de los gladiadores, que ya venía de la República, se institucionaliza en torno a la dinastía juliana o claudiana, ¿ya? Bueno,
La economía de la civilización romana se estableció como un sistema de intercambio y comercio comunitario. Todo tipo de bienes comerciales y productos agrícolas, ganaderos y diversos servicios se utilizaron como medio de intercambio, ¿ya? La actividad agrícola, la explotación de esclavos y el comercio fueron las principales fuentes productivas. La agricultura requería el del trabajo de una gran cantidad de esclavos para producir a cualquier escala, ¿ya? Claro, porque estamos hablando ya no de una economía que tenía que solventar una ciudad, tenía que solventar un imperio de muchos territorios. Entonces, generalmente los romanos entendían que las provincias, en ellos recaía, mira, lo que era la mentalidad, en ellos recaía la responsabilidad de mantener o dotar de materias primas al imperio romano. Entonces, mire, si en una oportunidad que, claro, Calígula fue, sí, Calígula. Siempre ahí me entonces Calígula o Nerón, porque son pueblos parecidos. No, fue Calígula, estoy seguro. Declaró un año entero feriado. Un año entero feriado. Imagínate, un año entero sin trabajar. Ya hubo senadores que fruncieron el ceño. Un año entero sin que nadie trabajara en Roma. Ustedes dirán, entonces, ¿pero cómo subsistían? Bueno, del aporte que le hacían las provincias. ¿Se dan cuenta? Pero ese aporte no podía ser eterno, porque generaba descontento, ¿verdad? Escasez en las provincias que tenían que mandarle constantemente sus productos a Roma. Entonces, y mantener ese abastecimiento, mantenerlo de manera forzosa, mediante fuerza militar. Los agricultores podían donar al gobierno las cosechas excedentes, en lugar de abonar los impuestos públicos. Estos consistían en modestas valuaciones que aplicaban sobre la tierra, el hogar y otros bienes, los esclavos, animales, artículos personales y riqueza monetaria, ¿ya? Bueno, de hecho, la principal actividad económica de Roma, tanto monárquica, republicana como imperial, fue la agricultura. Eso evidentemente fue así. La ganadería, ¿verdad? Después el comercio. Pero en general, estamos hablando de una época en donde la producción de materias primas era lo que daba, en el fondo, la clave de la sobrevivencia. Y de hecho, y por eso aquí, siempre haciendo la comparación con Grecia, los romanos eran duros, eran muy jodidos, ¿verdad?, como dominadores, pero cuando un pueblo demostraba obediencia a Roma y eran buenos aliados de Roma, los romanos eran también buenos aliados con ellos, bastante buenos aliados. Pero anda que mostrar rebeldía, más vale no hubieran nacido. Roma aplicaba, ¿verdad?, castigo horrible a las provincias o ciudades, por ejemplo, que se podían rebelar contra ellos, ¿verdad? Bueno, el caso de cuando arrasaron Jerusalén, ¿verdad?, es un ejemplo de ello. ¿Maestro? Bueno, Calígula es Julio César, ¿cierto? No es descendiente de Julio César. Descendiente. Claro. Bueno, Calígula pregunta si está oficialmente demente. O sea, la historia ¿cuánto se llama? Lo considera tal. Él cayó en la locura, de hecho después se creía Dios. Claro, se creía Júpiter, ¿ya? Entonces, y te digo, ahí se instaló la inmoralidad en el trono. Él se casa con su hermana, ¿verdad? Drusila tuvo hijos con ella, ¿no es cierto? Después él mismo la asesina en un... Algo horrible, ¿eh? Un elemento, ¿cierto?, de la mitología griego-romana, ¿verdad?, es que Zeus, en un momento dado, extirpa a un bebé del vientre de Hera, ¿no es cierto? Y como Calígula se creía Júpiter, ¿no es cierto?, quiso hacer lo mismo con su hermana Drusila, era hermana, digamos, y la cual la había embarazado. Ya hace lo mismo y la mata. O sea, estamos hablando de un grado de degradación temprano, ¿ah? Porque imagínate, fue la primera dinastía y eso ya ocurrió. Finalmente, la guardia pretoriana mata a Calígula. Se rebelan, ¿no es cierto?, lo asesinan. ¿Ya? Sí, fue demente, sin duda. Fue claramente demente. Ahí Emanuel agrega que nombró cónsul a su caballo. Incitatus, gracias Manuel. Incitatus era el caballo. Lo nombró senador. Senador. ¿Ya? Incitatus, buena. Ahora, dentro de su locura tuvo un triunfo. ¿Ya? Antes de ser emperador, cuando todavía estaba esta candidatura en torno al emperador anterior, en este caso Tiberio,
Alguien predijo que Calígula, dijo, es tan imposible que Calígula sea emperador como que se pueda atravesar, ¿no es cierto?, a caballo la bahía de Nápoles. Esa fue la predicción. Lo repito, es tan imposible que Calígula sea emperador como atravesar a caballo la bahía de Nápoles. Claro, sobre el agua difícil. Ya, pero una vez que Calígula fue emperador, dijo, ¿saben qué más? Voy a demostrar que en lo segundo también se puede. Y lo hizo. Pero ¿cómo atravesar a caballo una bahía? Sí, pero lo hizo. ¿A alguien se le ocurre cómo? Hay una pillería en todo caso, pero lo hizo. Él atravesó a caballo la bahía de Nápoles. Usó barcas, cientos de barcas. Sí, exactamente, muy bien, Francisco. Puso buque, de hecho ahí daba una pista Él lo dijo, yo no lo... lo dijo ya. ¿Emanuel? Sí, Emanuel. Emanuel, ya. Mira, Emanuel. Claro, puso barcos, uno al lado del otro, y puso tablones entre los buques. Y después no se tomó su caballo incitado y empezó a andar a caballo arriba de los buques y atravesó de un lado a otro la bahía. Todavía ese tiempo le crujía, digamos, a Calígula. Después después ya cayó en el descrédito, ¿verdad? Y el pueblo que originalmente lo apoyaba, ojo, repito, el pueblo romano apoyaba a los emperadores, porque los veía de una suerte así como protectores, repartían, ¿verdad?, alimentos. Imagínate el año sabático, ¿ya?, o feriado, ¿te das cuenta? Para un factor clave en la economía romana, ¿verdad?, fue el tema, ¿no es cierto?, del comercio, ¿cierto?, sin duda, y hubo regiones como Egipto, Sicilia, Túnez, que les enviaban granos de trigo a Roma, y luego desde el puerto del río Tíber se distribuían hacia todo el imperio. O sea, ya Roma, cosa que después replicó España en la colonia en Chile, ¿verdad?, no permitían que las provincias comerciaran entre sí. Había que enviarle los recursos a Roma. Y desde Roma se distribuían por el imperio. Y de hecho, las rutas, ¿verdad?, la vía Apia, la vía Latina, ¿no es cierto?, la vía Tulia, etcétera, de verdad todas llegaban a Roma. Si el dicho todos los caminos llegan a Roma, es verdad, desde el punto de vista del imperio romano, ¿cierto? La más importante es la vía Apia, ¿cierto?, cuyos restos, parte, se conservan todavía como un monumento histórico. El comercio de bienes se realizaba a cambio del trueque de otros bienes o a través de un sistema de monedas de latón, bronce, cobre, plata y oro, acuñadas bajo estrictas reglas de pesos, tamaños y valores. Las monedas romanas resultaron populares y se podían encontrar en diversos puntos de la región, incluso en la India, ¿ya? La India no estuvo bajo el poder del Imperio Romano, ¿ya?, pero a través de Egipto y por el Mar Rojo tenían contacto con mercaderes que iban a la India. Y ahí tenemos buques de guerra, el primero, y mercante, el segundo, ¿ya? El modelo era griego, los triremes, pero los romanos le pusieron 2 filas de remeros más, eran los quinquirremes, ¿ya? Los triremes eran barcos griegos, con 3 filas de remeros, y los quinquirremes eran barcos romanos, con 5. Les dieron más rapidez. Ahora, igual tenían un problema, estos buques no estaban preparados para viajes demasiado largos. En el fondo estaban pensados para el contexto del Mediterráneo. Porque el tema de la propulsión a remo, evidentemente al ser fuerza humana, fuerza física, tenía sus limitantes, obviamente. Generalmente se les empleaba esclavos y prisioneros de guerra, ¿verdad?, malhechores. Eso los llevaban a las galeras, ¿verdad?, o a los triremes o quinquirremes. Bueno, la sociedad romana. Ahí tenemos, ¿verdad?, los elementos más importantes de esta sociedad. Había 2 grupos muy diferenciados. Por ejemplo, los patricios disfrutaban del pleno goce de sus derechos, participaban en el Senado, ocupaban altos cargos políticos y militares. ¿Ya? Esos eran los patricios. De hecho, la palabra patricio, que hoy día es un nombre, ¿no es verdad? El patricio, patriciado, se llamaba así porque existía en cada jefe de familia el pater familias. Y del grupo de estas familias que reconocían a un pater familias, ¿verdad?, deriva el nombre patricio, ¿ya?, de pater familias. Ojo, no necesariamente tenía que ser padre así tal cual, podía ser como un abuelo o un tío, ¿verdad?, connotado, que expandía su autoridad en toda la familia,
Hombre, ¿eh? Hay que decirlo, solamente hombre. Y el conjunto de esos paterfamilies, ¿cierto? Y este grupo de patricios era la patria. La patria. Y después la palabra patria, ¿verdad? Que en un comienzo era conjunto de estas familias destacadas. Patria se transformó en símbolo de país, o sinónimo de país, ¿ya? Bueno, los plebeyos estaban privados de derechos políticos, ¿ya? Y incluían tanto pequeños propietarios, campesinos, comerciantes, artesanos y esclavos. Fundamentalmente hasta artesanos. Generalmente el esclavo, ¿verdad? Que entre paréntesis, en Roma no la pasaban tan mal como en otras civilizaciones. Los esclavos en Roma, por ejemplo, tenían incluso hasta cierto estatus. Increíble, ganaban sueldo. Podían ahorrar, por ejemplo, y comprarse a sí mismos. En Roma, sí. Sí. Un ejemplo de ello eran los gladiadores. Podían ahorrar dinero y comprarse su propia libertad. Ahí surgían los libertos, que era este segundo grupo que está acá. ¿Ya? Los libertos. Personas que habían sido esclavos, ¿verdad? Pero que eran, ¿no es cierto?, liberados, ¿cierto? Pero tampoco tenían derechos civiles, porque ya el haber sido esclavo los marcaba para siempre. Y el cliente, ¿qué es lo que era el cliente? Era un ex esclavo que estaba bajo la tutela o bajo la protección de un patricio, generalmente por, no sé, por algún tipo, ¿no es cierto?, de cualidad personal, ¿verdad?, habilidad en los negocios, confianza, ¿no es cierto?, con el jefe del predio, etc. Ese era el cliente, que era un ex esclavo, pero que estaba protegido por un patricio determinado, ¿ya? Bueno, eran los nobilitas, ¿cierto?, que era ya gente con derechos ciudadanos plenos, que en un comienzo eran solo patricios, nada más que patricios, es decir, gente de origen noble, ¿verdad? Pero también se fueron incorporando poco a poco plebeyos enriquecidos como esa ley, ¿ya? Y el de la República Romana, ¿verdad? Y después en el Imperio, el estatus más alto que podía llegar una persona era llegar a ser senador, administrador del Imperio. Había más instituciones, ¿eh? Los senadores, los cónsules, como lo nombró Emanuel recién, los ediles, que cumplían una función parecida a los alcaldes actualmente, los cuestores, que tenían que ver con el tesoro público, ¿verdad? Los censores, el censor era encargado de contar a la población, ¿no es cierto?, registrar los nacimientos, registrar los decesos, y cuando ellos, ¿verdad?, establecían este recuento de la población, hacían un censo, el día del censor, ¿ya? Bueno, por lo tanto, ¿no es cierto?, y después se creó otra autoridad, a exigencia de los plebeyos, que era el tribuno de la plebe. El tribuno de la plebe era un funcionario, ¿no es cierto?, que tenía como función defender ante el Senado los derechos de los plebeyos. Pero eso costó hartos años de lucha. No, el tribuno de la plebe no era originalmente, no estaba en los orígenes de la República Romana, ¿ya? Bueno, durante la República Imperial se produjo una ampliación del derecho ciudadano entre algunos provinciales y el trabajo esclavo, ya de esto debido por la crisis, de la disminución de provisiones y el cese de las conquistas, y también por el temor a las sublevaciones y a la influencia del cristianismo. Claro, porque evidentemente al cesar las conquistas, ya la gente susceptible de ser convertida en esclavos disminuyó, por una parte, ¿ya? Entonces también es importante considerarlo. Y también, al aumentar el campesinado libre, la mano de obra esclava fue cada vez haciéndose menos necesaria. ¿Se dan cuenta? Y también muchos esclavos ganaban su libertad. Y esto es importante lo que dice al final, influencia del cristianismo. Cuando el cristianismo fue ganando cada vez más estatus en Roma, recuerden la doctrina cristiana, ¿no es cierto?, no deben existir esclavos, ¿verdad? Porque todos somos iguales a ojos de Dios, ¿no es cierto?, una de las premisas del cristianismo. Entonces, esto también fue bajando un poco el número de esclavos en el Imperio Romano. Y bueno, y al punto que el primero Teodosio, ¿verdad?, Constantino, declaró libertad de culto, ¿cierto? Todos los cristianos pudieron, a pesar que eran perseguidos en sus comienzos, ¿cierto?, Constantino nos dio la libertad para poder practicar libremente su religión, y después Teodosio fue más allá. Teodosio, ¿cierto?, declaró al cristianismo religión oficial del imperio, o sea, de una religión perseguida en su inicio,
se transforma en la religión oficial de los romanos. Y ahí la persecución fue al revés. La religión pagana fue perseguida, sus templos destruidos, etc. Bueno, la arquitectura romana, en la época de la República, resultó uno de los grandes aportes para las culturas posteriores, aunque esta civilización construyó más edificios civiles que religiosos. Se destacaron las obras de ingeniería como los acueductos, puentes, termas, calzadas, arcos y columnas conmemorativas. El Coliseo romano fue una de las construcciones más majestuosas de la antigüedad. La obra comenzó en el año 71 a.C., ¿ya? Es el Coliseo romano, de hecho de Coliseo viene colosal, ¿ya? Es decir, de grande. Es un estadio bastante más grande que el Estadio Nacional, por ejemplo. Lo que se ve ahí, en fondo, es lo que quedó después de los años. Imagínense lo bien hecho que estaba, muchachos. Porque, bueno, gran parte se ha caído, los temblores, etc. Pero la estructura, la base, se mantiene. Si esto, por ejemplo, ya no existe, porque esto que está aquí, si ustedes ven ahí, con el cursor, ¿verdad? Esto se extendía hacia acá. O sea, todo esto era de la misma altura que eso. Entonces se cayó. Incluso en la arena del Coliseo romano estaba diseñada incluso hasta para representar combates navales. Inundaban la arena, con agua, y representaban combates navales. Entonces, de verdad, era una ingeniería, pero muy, muy importante. Algo se ve eso en la película Gladiador. Entonces, yo le he dicho que el Gladiador tiene distintos hierros históricos, distintos hierros históricos. Uno de ellos, por ejemplo, es que muestran a Máximo peleando con un adversario en la arena y con tigres, ¿verdad? Es bien difícil poder llevar tigres a Roma en ese momento, porque los tigres eran de Asia, ¿ya? Y el traslado de tigres a Europa, ¿verdad? Era medio complejo, ¿no es cierto? Bueno, eso es el Coliseo. Los acueductos romanos permitieron abastecer de agua a las zonas urbanas, el cemento, el hormigón, que empleaban en la mayoría de sus construcciones, y son la razón por la que hoy aún algunos edificios se conservan, como el Coliseo y el Foro Romano. Los arcos romanos que se empleaban en la construcción de puentes y grandes edificios resultaban un avance importante en la infraestructura debido a que permitían distribuir de manera uniforme el peso del resto de la estructura, ¿ya? El acueducto. De hecho, por ejemplo, en España, ¿verdad? Hay distintos acueductos que todavía hoy día resisten el paso del tiempo en España, pero datan de la época romana, ¿ya? El acueducto. Muchachos, ¿hasta aquí alguna consulta? Porque dentro del tema vamos a hacer un pequeño cambio ahí, pero alguna consulta, alguna duda, algún aporte. Emanuel dice, ¿fue su guardia personal, los pretorianos, quienes lo acabaron matando a Calígula? Sí, Manuel, ¿ya? Fueron los pretorianos. Y de hecho, mira, me diste el pie para contaros otra anécdota. Ellos querían, su primer objetivo era matar a Calígula, ¿verdad? Y restaurar la república, para que no hubiera más tiranos, ¿verdad? Como Calígula. Pero ocurre que en medio de la matanza, ojo, empezaron a matar a distintos parientes de Calígula. Su viuda, en ese instante, que después que mató a Drusila, ¿verdad? Hermana esposa, ¿verdad? Asume otra dama como su señora, ¿no es cierto? Bueno, ella es muerta y también muerto el bebé que habían tenido. Ya, pues. Y de repente estaban en eso, matando gente, porque eso es lo que estaban haciendo, ¿verdad? A todo pariente de Calígula, y no de repente alguien de la guardia pretoriana se empieza a dar cuenta que si terminan con el sistema imperial, ellos se quedan sin trabajo, y que iban a volver al ejército. La guardia pretoriana era un grupo seleccionado del ejército, ¿ya? Que era sacado de la labor militar y llevado, ¿verdad?, a palacio. Entonces, personas hablar entre ellos, ¿qué estamos haciendo? Mira. Y ocurre que en medio de la masacre de los parientes de Calígula, el tío de ellos, Claudio, se esconde detrás de una cortina, tiritando de miedo, porque pensaba que, con toda lógica, que le iba a llegar a él. Y uno de los pretorianos lo ve, le ve los pies, las sandalias, escondido tras la cortina. Esto es estrictamente histórico, muchachos, ¿ya? Y le hace un gesto a los otros, ¿ya? Le sacan la cortina rápidamente. Claudio, que entre paréntesis, él tenía una cojera, ¿ya? Era cojo de nacimiento, ¿cierto? Y un tic nervioso, ¿ya?
Él hablar tartamudeaba y él tenía un tic, ¿cierto? Como desplazando su cara y su cabeza hacia un lado, hacia el lado izquierdo. ¿Ah? Bueno, aquí me llegó, dijo Claudio. Y no, pero no solamente no le llegó, sino que lo levantan del suelo, ¿verdad? Donde se había tirado arrodillado, ¿verdad? Le colocan una corona medio mofándose igual, ¿ah? ¿Para qué estamos con cosas? Medio riéndose los petrolianos, ¿ya? Vive el emperador, y lo sacan por las calles, pues, muchachos, ¿ya? Y él no tenía idea qué estaba pasando. Y Claudio fue emperador. Él, ¿no es cierto? A ver, siempre me enredo. Julio César, Augusto, Tiberio, Calígula, el quinto, considerando a Julio César, ¿verdad? Emperador romano, Claudio. Y de hecho, el gobierno de Claudio fue bastante próspero, ¿ah? De hecho, Roma ahí, por ejemplo, anexó Gran Bretaña y estableció, por lo menos, firmó la paz con varios de sus potenciales enemigos. Años, en los 70, ustedes no creo que lo hayan visto. Hubo una famosa serie Yo Claudio, en donde hablaba de este personaje, porque él había sobrevivido a las intrigas palaciegas, exagerando sus defectos. Él era tartamudo, tenía un tic nervioso y encima cojo. Entonces, él exageraba eso un poco, para mostrarse, digamos, más tonto, digamos, que eso no lo era, para que la gente lo tomara, los enemigos ahí, dentro del palacio, como inofensivo, como que no pesaba, digamos. Increíblemente después fue emperador, ¿ya? ¿Cierto? Juan dice, ¿eso no se volvió un chiste de caricatura animada? Es una obra. Yo, Claudio, no sé si después hubo una versión, como tú dices, Juan, ¿ya? En YouTube no está en muy buena calidad, lamentablemente. En YouTube está la obra Yo, Claudio, con Derek Jacobi, ¿ya? Son bastantes capítulos en todo caso. Es más bien una obra de teatro, ¿ah? Pero muestra un poco el auge y decadencia del Imperio Romano. Yo, Claudio. Está en YouTube. Lamentablemente la imagen no está muy buena, pero mejor la pueden seguir. ¿Diría que Claudio fue una buena persona? Fue un tipo inteligente, digamos, ¿ya? Fue un gallo, ¿verdad? Que, te repito, tratando de exacerbar sus defectos, ¿verdad? Sobre todo haciéndose el tonto, digamos, porque, repito, no lo era, pero logró sobrevivir. Y una vez que fue emperador, ¿verdad? Hizo obras, ¿no? Si no fue mal gobierno. Lamentablemente, al final de su gobierno cayó en manos de, sobre todo, de su segunda esposa, Agripina. Y la teoría más generalizada dicen que Claudio fue envenenado por Agripina, ¿ya? Mira, si no me faltaban 8 minutos, les podría contar cómo lo envenenaron, porque él hacía probar siempre su plato por un esclavo. Por lo tanto, era muy difícil pasar un veneno ahí. ¿Y sabe cómo lo hizo Agripina? Colocó setas o hongos, ¿verdad?, venenosos en su plato, en el suyo. Y en un momento dado, ¿verdad?, se lo da en la boca a su marido. Eso es como una expresión más bien literaria. Recordemos que la literatura a veces no inventa cosas o mezcla cosas, pero de esta forma dicen que murió Claudio envenenado por su segunda esposa, Agripina, la mamá de Nerón. La mamá de Nerón. La religión romana. La religión romana era politeísta y desempeñaba un rol muy importante en la vida cotidiana de los romanos. Adoraban a divinidades que eran protectoras de los hogares, a las que llamaban lares. Ya, por eso que hasta la actualidad, lar o lares son sinónimos de hogar. Durante el Imperio Romano se han construido gran cantidad de templos para adorar a los diferentes dioses. Además, cada hogar de familia también tenía un pequeño altar y un santuario para adorar a los lares, ¿ya? Eran como suerte así como de espíritus protectores, los lares. Entonces, repito, el concepto lar o lares se transformó como un concepto de casa, de hogar, ¿ya? El dios más importante era Júpiter, rey de los dioses, que junto con su esposa, la diosa del cielo, ¿ya?, gobernaban el resto de las deidades, ¿cierto? Juno. Juno era el equivalente romano a Hera. Juno era y Júpiter era Zeus, ¿cierto? Y acá está el listado de los dioses, no lo voy a colocar el equivalente, solamente los voy a nombrar, ¿verdad? Por ejemplo, Marte, el dios de la guerra, equivalente a Ares. Mercurio, dios de los mensajeros de los dioses, el dios mensajero, ¿verdad?, equivalente a Hermes. Neptuno, dios del mar, equivalente a Poseidón. Diana, diosa de la casa, de los bosques, ¿verdad?, equivalente a Artemisa. Vesta era diosa romana propiamente tal, no tenía equivalente en griego. De hecho, los templos de Vesta
eran servidos por sacerdotisas jóvenes vírgenes, ¿ya? No podían tener contacto sexual con ningún hombre, y a esas sacerdotisas, ¿verdad?, se les llamaban las vestales, que eran sirvientes del templo de la diosa Vesta. Minerva, diosa de la curación y la sabiduría, ¿ya?, también después diosa de la guerra. Atenea. Y Venus, diosa del amor, de la belleza femenina, el equivalente a Afrodita, ¿ya? Ahí, ¿verdad?, les dejamos su aplicación, ¿verdad? Todos ellos basados estrictamente en el PPT, ¿ya? Entonces, como le he dicho, explicado otras veces, ¿verdad? Ustedes van leyendo la pregunta para poder hacer este ejercicio de aplicación y ubican en la diapositiva donde está. Por ejemplo, en la número 1, ¿verdad? Generalmente yo sigo un orden cronológico del mismo Power, ¿cierto? Ahí tenemos el origen de Roma, ¿eh? Y así, ¿ya? Para no usar tanto para arriba y para abajo, ¿verdad? El sistema, ¿no es cierto? Dos características del gobierno romano, ¿no es cierto?, que diferenciaron en relación con los griegos respecto a los extranjeros. Acuérdense del derecho de ciudadanía, ¿verdad? El origen histórico de Roma y, según la leyenda, cómo se fundó Roma, el tema de Rómulo y Remo, ¿ya? Alguna característica de la monarquía romana, de ahí le ponemos los años. Tres características de la República Romana, ¿ya? Y en qué consistió el imperio. Esas son preguntas de aplicación, esas no se envían. Las pueden hacer, ¿verdad?, como un insumo, ¿cierto? ¿Quiénes eran los patricios, quiénes eran los plebeyos, en qué consistía el comercio romano? ¿Ya? Todo está en la diapositiva, está en el mismo orden prácticamente que hicimos las preguntas. Y finalmente, ¿verdad?, está la pregunta 16, que ya obra, ¿cierto?, ahí en Classroom, ¿verdad? 6 ejemplos de arquitectura romana, ¿verdad? ¿Por qué se dice que la religión romana era politeísta? Y la última, 4 dioses romanos y su significado, ¿ya? Y ahí estamos listos, ¿ya? Así que, ánimo, no está para nada compleja el tema. Repito, si alguno de ustedes tiene dudas si se exime o no, va a ser ¿cuánto se llama?, la consulta, pero de todas formas, como lo hemos hecho con mi colega acá Francisco, publicamos la lista oficial de los eximidos, ¿ya? Pero